A mis 66 años, pensé que ya lo había visto todo en la vida. Qué ingenua fui. Me llamo Regina y hoy quiero contarles sobre el día en que descubrí que mi hija, Paulina, no solo me había excluido de una celebración, sino que además estaba usando mi propio dinero para pagar la cuenta de personas que ni siquiera conocía. Era un jueves y estaba organizando mis medicamentos de la semana cuando sonó el teléfono. Al otro lado estaba mi única hija, con esa voz dulce que siempre derrite mi corazón. Mamá, ¿qué tal si cenamos juntas mañana en el Corazón de la Abuela, ese restaurante que tanto te gusta? Te extraño. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntas, dijo ella. En ese instante, mi pecho se llenó de alegría. Desde que mi querido esposo Aurelio partió, hace 8 años, esos momentos con Paulina, aunque fueran pocos, se habían vuelto aún más valiosos para mí. Pasé horas eligiendo mi ropa más bonita, esa blusa bordada que Aurelio siempre decía que resaltaba mis ojos. Me levanté temprano el viernes, me peiné en el salón de doña Zulema e incluso me puse un lápiz labial rojo que guardaba para ocasiones especiales. Estaba radiante, ansiosa por abrazar a mi hija y hablar de todo. El restaurante El Corazón de la Abuela siempre había sido nuestro lugar especial. Allí llevábamos a Paulina cuando era niña, celebramos su graduación y fue donde me contó sobre su compromiso con Luciano. Cada mesa de ese lugar guardaba un recuerdo nuestro, pero a las 5 de la tarde, cuando ya estaba lista para salir, volvió a sonar el teléfono. Era Paulina, pero esta vez su voz sonaba diferente, apresurada. Mamá, qué pena, pero voy a tener que cancelar nuestra cena. Luciano no se siente bien y necesito cuidarlo. ¿Me entiendes, verdad? Tal vez la próxima semana podamos vernos. En ese momento mi corazón se hundió. Sentí que la tristeza me invadía, pero ella tenía razón, necesitaba cuidar a su prometido. Respiré profundo y respondí, claro, hija, entiendo, cuídense mucho. Hice todo lo posible por ocultar el dolor en mi voz. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Estaba toda arreglada, perfumada. ¿Y para qué? Solo para pasar otra noche sola, viendo telenovelas y comiendo quesadillas recalentadas. Pero algo dentro de mí, tal vez la intuición de madre que nunca me abandona, empezó a inquietarme. Luciano enfermo. Ese mismo día había visto que él había publicado una foto en la casa de un amigo. Y la voz de Paulina. Había algo extraño, como si estuviera mintiendo. Decidí que no me quedaría en casa rumiando esa mala sensación. Tomé mi bolso, me puse mi chal y salí. Si no podía cenar con mi hija, al menos tomaría un café y comería un pedazo de 3 leches en el Corazón de la Abuela. Después de todo, ese lugar siempre me traía paz, incluso en los momentos más solitarios. Cuando llegué al restaurante eran casi las 7 de la noche. El Corazón de la Abuela tenía esa atmósfera acogedora de siempre, luces amarillentas, olor a especias mexicanas en el aire y el suave sonido de mariachi tocando de fondo. Pedí una mesa cerca de la ventana, mi lugar favorito, desde donde podía observar el movimiento de la calle. Pronto, Sofía, la joven mesera que ya me conocía bien, vino a saludarme con esa sonrisa cálida tan típica de nuestra gente. Doña Regina, qué gusto verla por aquí. ¿Va a querer lo de siempre?, preguntó ella con la simpatía de siempre. Pedí un café de olla y un pedazo de 3 leches, tratando de alejar esa sensación extraña que no me dejaba en paz desde la llamada de Paulina. Estaba removiendo el azúcar en el café cuando escuché una risa familiar que venía desde el fondo del restaurante. Mi corazón se aceleró. Esa risa la conocía desde que era bebé. Era la risa de Paulina. Giré el cuello discretamente y casi me caigo de la silla. Allí estaba ella, mi hija, radiante y sonriente, sentada en una mesa grande con Luciano, los padres de él y otros 2 matrimonios que no reconocía. Todos estaban elegantemente vestidos, como si fuera una ocasión especial. Luciano parecía perfectamente saludable, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia.
Paulina llevaba ese vestido verde que yo misma le había regalado en su cumpleaños y su cabello estaba impecable. Me quedé sin reacción al verlos allí. Mi propia hija me había mentido descaradamente. No estaba molesta porque ella estuviera ahí. Lo que me dolió fue la mentira. Podría haber sido honesta y decir la verdad. Lo habría entendido si se tratara de una cena importante. Canceló nuestra cena alegando que su prometido estaba enfermo, pero estaba allí, en una mesa festiva, claramente celebrando algo sin mí. El mesero de su mesa trajo una botella de tequila premium, de esas caras que cuestan más de 1,000 pesos. Mi estómago se revolvió cuando vi a Paulina gesticular hacia el mesero y entregarle algo que parecía una tarjeta. Mi corazón casi se detuvo cuando reconocí el color dorado. Era mi tarjeta de crédito, la que le había prestado la semana pasada cuando me dijo que tenía problemas en el banco y necesitaba pagar unas cuentas urgentes. Permanecí allí, escondida detrás de una columna, observando aquella escena surreal. Mi hija no solo me había excluido de una celebración, sino que además estaba usando mi propio dinero para pagar la cuenta de personas que ni siquiera conocía. Lo peor de todo era verla reír, cómo parecía feliz y despreocupada, mientras yo estaba ahí, sintiéndome como una tonta. La traición dolía más que cualquier dolor físico que hubiera sentido en mi vida. Me quedé sentada casi 20 minutos, observando cómo se desarrollaba aquella farsa ante mis ojos. Mi corazón se oprimía con cada risa, con cada gesto de complicidad entre ellos. Estaban tan entretenidos en sus propias historias que ni siquiera miraban alrededor. Pasé completamente desapercibida. Vi cuando pidieron entrada, plato principal, postre, más bebidas. Con cada plato que llegaba, sentía crecer mi indignación. No era solo por el dinero, aunque mi pensión no fuera de las más generosas. Era la humillación, la mentira descarada, la frialdad con la que mi propia hija me trataba. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por ella a lo largo de mi vida. Cómo trabajé doble turno para pagar su universidad privada. Cómo vendí mi coche cuando necesitaba dinero para el departamento. Cómo siempre estuve ahí cuando ella me necesitaba. Recordé a Aurelio cómo siempre me decía que no fuera tan blanda con Paulina. Regina, vas a ver que esta niña te va a pisar la cabeza si la dejas. Necesita aprender el valor de las cosas, de las personas. Y yo siempre defendía a nuestra hija. Decía que solo era joven, que algún día comprendería la vida. Pero allí, en ese instante, las palabras de mi esposo resonaban en mi mente como una profecía cumplida. Mi Paulina se había transformado en alguien que no reconocía, alguien capaz de mentirle a su propia madre sin pestañear. Fue entonces que tomé una decisión. Agarré mi celular y llamé al banco. Después de toda la burocracia de verificación de identidad, finalmente pude hablar con un representante. Quiero cancelar mi tarjeta de crédito de inmediato, declaré sin titubear. El joven explicó que la cancelación sería instantánea, pero que las compras ya autorizadas todavía podrían procesarse dependiendo del establecimiento. Era exactamente lo que quería. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y satisfacción, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera retomado el control de mi propia vida. Decidí esperar. Pedí otro café y un pedazo de flan, fingiendo leer un libro que siempre llevaba en mi bolso. De vez en cuando levantaba la mirada discretamente para observar la mesa de Paulina. Estaban claramente divirtiéndose mucho a mi costa. Luciano contaba chistes. Su suegro parecía impresionado con el lugar. Las otras mujeres tomaban fotos para publicar en las redes sociales. Cuando vi al mesero acercarse a su mesa con la terminal de tarjetas, mi corazón comenzó a acelerarse. Paulina tomó mi tarjeta con toda la naturalidad del mundo como si fuera suya. Tecleó el PIN que yo había compartido, confiando plenamente en ella. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. El mesero frunció el ceño, lo intentó de nuevo y luego se dirigió al gerente. Algo había salido mal. Lo que sucedió después fue como ver una telenovela mexicana, de esas que pasan por la tarde los domingos.
vi al gerente acercarse a la mesa de Paulina con una expresión seria, claramente incómodo por tener que dar la noticia. La tarjeta había sido rechazada. Paulina sonrió tratando de mantenerse tranquila, pero yo conocía a mi hija lo suficiente para notar el pánico en sus ojos. Intentó explicar que debía ser un error del sistema. Pidió que intentaran de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Luciano empezó a ponerse visiblemente nervioso, buscando en el bolsillo su cartera. Los suegros intercambiaron miradas preocupadas. Fue entonces cuando decidí que era hora de rebelarme. Me levanté de mi mesa, acomodé mi chal sobre los hombros y caminé lentamente hacia ellos. Cuando Paulina me vio, el color desapareció por completo de su rostro. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los demás en la mesa me miraban con curiosidad, sin entender quién era yo o por qué mi presencia parecía haber congelado la sangre de mi hija. «Buenas noches», dije. Miré directamente a Paulina y continué. «Querida, imagino que te estarás preguntando por qué la tarjeta no funciona. La cancelé hace unos minutos. Después de todo, me dijiste que Luciano estaba enfermo y que nuestra cena estaba cancelada. Pensé que sería más prudente cancelar la tarjeta también, ya que de todas formas no iban a salir de casa. Fui irónica y sarcástica a propósito. Ellos lo merecían. Mi generosidad también tenía límites. Luciano trató de balbucear alguna explicación, pero levanté la mano pidiendo silencio. Durante 66 años de vida, aprendí que a veces las palabras son innecesarias. Las acciones hablan mucho más fuerte. Paulina finalmente logró articular algunas palabras, tratando de inventar una excusa sobre haberse confundido con los días, sobre cómo Luciano había mejorado repentinamente. Pero yo ya no estaba interesada en escuchar mentiras. Saqué algunos billetes de mi cartera, lo suficiente para cubrir mi propio consumo, y los puse sobre la mesa donde estaba sentada. Miré directamente a los ojos de mi hija y dije con firmeza: «En cuanto a su cuenta, estoy segura de que podrán resolverlo. Después de todo, si tienen dinero para celebrar sin mí, también deberían tener dinero para pagar». Me volteé y comencé a caminar hacia la salida, pero me detuve. Miré hacia atrás una última vez y dije: «Paulina, cuando quieras tener una conversación honesta conmigo, una conversación de verdad, sabes dónde encontrarme. Hasta entonces, creo que es mejor que reflexionemos sobre el significado de la palabra familia». Salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Me di cuenta de que, a veces, las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en dolor, pero son esas lecciones las que nos hacen crecer. Aquella noche no fui solo una madre traicionada. Fui una mujer que recuperó su dignidad.